Avi Steiner no llegó a la cima del atletismo universitario por casualidad. Su temporada histórica fue el resultado de años de trabajo, lesiones, frustraciones y una determinación que terminó convirtiéndola en una de las velocistas más destacadas de su generación. Cuando la atleta de la Universidad de Kentucky pisó Hayward Field, en Eugene, para competir en los campeonatos de la NCAA, no solo estaba luchando por otro título. Estaba demostrando hasta dónde podía llegar después de haber visto cómo sus sueños olímpicos se derrumbaban un año antes. El gran momento llegó el 11 de junio, cuando Steiner corrió los 200 metros en 21,8 segundos y estableció un nuevo récord universitario. La marca fue extraordinaria no solo por superar el récord anterior, sino porque confirmó que Estados Unidos tenía ante sí a una velocista capaz de competir al más alto nivel internacional. Steiner ya había demostrado su enorme potencial durante la temporada. En el Kentucky Invitational había registrado 22,05 segundos con viento legal, uno de los tiempos más rápidos de la historia universitaria. Pero en Eugene dio otro paso y convirtió su potencial en dominio absoluto. Lo más impresionante es que esta historia había comenzado mucho antes. Durante su etapa universitaria, Steiner ya había conseguido honores All-American en los 60, 200 metros y relevos 4x400. En 2020, cuando la pandemia interrumpió el deporte, su progresión quedó temporalmente paralizada. Sin embargo, la pausa no cambió su ambición. Al contrario, Steiner regresó con la intención de luchar por títulos nacionales y ganarse un lugar en el equipo estadounidense para los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces apareció uno de los obstáculos más difíciles de su carrera. Después de conquistar el título de la SEC en pista cubierta, comenzó a sentir molestias en el tendón de Aquiles. La lesión terminó afectando su temporada al aire libre y Steiner tomó una decisión dolorosa: dejar de competir para permitir que su cuerpo se recuperara. En las preliminares de la NCAA terminó en el puesto 27 y comprendió que continuar podía empeorar el problema. El precio fue enorme. Mientras otras estrellas del atletismo universitario viajaban a Tokio y posteriormente ganaban medallas olímpicas, Steiner tuvo que observar los Juegos desde casa. Para una atleta acostumbrada a competir y ganar, aquella situación podía convertirse en una derrota psicológica. Para Steiner, terminó siendo una fuente de motivación. En lugar de abandonar sus objetivos, utilizó aquella decepción como combustible. Además, las lesiones no eran algo completamente desconocido para ella. En la escuela secundaria ya había tenido que recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior mientras combinaba atletismo y fútbol. Su experiencia personal le había enseñado que el progreso de un atleta no siempre es lineal. Por eso, cuando tuvo la oportunidad de regresar a Kentucky y disputar una temporada más, Steiner lo hizo con una mentalidad diferente. Ya no se trataba simplemente de ganar carreras. Se trataba de demostrar que una lesión no podía definir su carrera. Y lo que ocurrió después fue extraordinario. Una temporada en la que rompió récords, acumuló títulos y transformó una de las mayores decepciones de su carrera en el punto de partida de una nueva etapa. Su explosión comenzó especialmente en los 200 metros. En pista cubierta, Steiner llegó a correr 22,16 segundos y posteriormente produjo una actuación todavía más impresionante en el campeonato de la SEC, donde estableció un nuevo récord estadounidense con 22,09. Cada carrera parecía demostrar que la velocista de Kentucky estaba acercándose a un nivel completamente diferente. Su velocidad, su capacidad para mantener la técnica en la segunda mitad de la carrera y su potencia en los últimos metros la convirtieron en una rival extremadamente difícil de superar. Pero los 200 metros eran solo una parte de la historia. Steiner también estaba demostrando que podía ser decisiva en los relevos. Su rendimiento en el 4x400 metros fue especialmente memorable. Recibió el testigo con una desventaja enorme y, aún así, consiguió recuperar terreno de manera espectacular. Esa combinación de velocidad individual y capacidad para competir bajo presión terminó convirtiéndola en una de las figuras más completas de la NCAA. La temporada que comenzó con el recuerdo de Tokio terminó convirtiéndose en una demostración de carácter. Steiner no permitió que la lesión, la frustración ni el tiempo perdido marcaran el final de su historia. En Eugene comenzó, en realidad, una historia mucho más grande. Lo que hizo que la temporada de Avi Steiner fuera tan especial no fue únicamente la velocidad que mostró en una prueba concreta. Fue su capacidad para competir al máximo nivel en prácticamente cualquier evento en el que participaba. Durante los campeonatos de la SEC y de la NCAA, Steiner demostró una versatilidad poco habitual incluso entre las mejores velocistas universitarias de Estados Unidos. No era simplemente una especialista de 200 metros, podía marcar diferencias en los 60, 100 y 200 metros, además, convertirse en una pieza fundamental de los relevos.
En la temporada de 2022, su rendimiento alcanzó una dimensión histórica. Steiner ganó el campeonato de la NCAA en los 200 metros tanto en pista cubierta como al aire libre. En el Campeonato Nacional Indoor, su victoria llegó con 22,16 segundos, después de haber establecido anteriormente el récord estadounidense con 22,09. Esa marca la colocó entre las velocistas más rápidas que Estados Unidos había producido en la prueba y confirmó que su rendimiento no dependía de una sola carrera excepcional. Su actuación en los 60 metros también mostró que tenía una velocidad inicial extraordinaria. En los campeonatos indoor de la NCAA terminó segunda y estableció un nuevo récord de Kentucky con 7,1 segundos. Para una atleta cuyo principal objetivo eran los 200 metros, esta capacidad de acelerar desde el inicio era una ventaja enorme. Steiner podía construir una carrera desde los primeros metros y, al mismo tiempo, tenía suficiente resistencia de velocidad para mantener una alta velocidad hasta la línea de meta. Sin embargo, uno de los momentos más impresionantes de su temporada ocurrió en los relevos. En el 4x400 metros, Steiner recibió el testigo en una situación que parecía prácticamente perdida. Su equipo estaba muy por detrás de las líderes, pero la velocista de Kentucky comenzó a recortar la diferencia con una velocidad espectacular. En cuestión de segundos convirtió una desventaja considerable en una oportunidad real de victoria. Después entregó el testigo a Alexis Holmes, quien completó el trabajo y llevó al equipo hasta el oro. Ese tipo de actuación explica por qué Steiner era tan valiosa para Kentucky. Sus estadísticas individuales eran extraordinarias, pero su impacto iba mucho más allá de sus carreras personales. En una competición universitaria, donde cada punto puede decidir un campeonato, tener una atleta capaz de competir en múltiples pruebas supone una ventaja enorme. Steiner podía sumar puntos individualmente y, al mismo tiempo, aportar actuaciones decisivas en los relevos. Durante aquella temporada llegó a competir en 14 pruebas diferentes en los campeonatos de la NCAA y de la SEC, consiguiendo medallas en todas ellas. El dato resume perfectamente su nivel de consistencia. No se trataba de una atleta que podía producir una gran carrera y desaparecer después. Steiner aparecía una y otra vez en las finales, soportaba varias rondas y mantenía un rendimiento de élite incluso cuando el cansancio comenzaba a acumularse. También consiguió resultados importantes en los 100 metros. Aunque los 200 eran claramente su territorio principal, Steiner demostró que tenía la aceleración necesaria para competir contra especialistas de la distancia corta. En la NCAA obtuvo una medalla de bronce en los 100 metros y una de plata en el relevo 4x100. El equipo de Kentucky registró 42,46 segundos, una de las mejores marcas universitarias de aquella temporada, con Steiner como una de sus piezas fundamentales. Pero quizá el aspecto más interesante de su evolución fue la manera en que transformó su velocidad natural en una herramienta técnica mucho más completa. En los 200 metros, la carrera no se gana simplemente corriendo rápido durante unos segundos. Es necesario controlar la salida, ejecutar correctamente la curva, mantener la posición corporal y conservar la velocidad cuando el ácido láctico empieza a aparecer en los últimos metros. Steiner parecía dominar cada una de esas fases. Su potencia en la curva era especialmente importante. Una buena salida podía darle una posición favorable, pero el verdadero diferencial aparecía cuando entraba en la recta final. Steiner era capaz de mantener una frecuencia de zancada muy elevada sin perder completamente su mecánica. Esa capacidad le permitía seguir avanzando mientras otras corredoras comenzaban a desacelerar. Y detrás de esa evolución había algo más que entrenamiento físico. Steiner también había aprendido a manejar la presión. Después de perderse Tokio, cualquier nueva lesión o retroceso podía haber reabierto aquella decepción. Sin embargo, su enfoque cambió. En lugar de obsesionarse con lo que había perdido, comenzó a concentrarse en lo que todavía podía conseguir. La recompensa llegó rápidamente. Cada récord parecía convertirse en la confirmación de que había tomado la decisión correcta al regresar. El récord universitario de los 200 metros, los títulos nacionales, las actuaciones en relevos y sus múltiples medallas construyeron una temporada que ya era extraordinaria incluso antes de que recibiera uno de los mayores reconocimientos individuales del atletismo universitario estadounidense, el Bowerman. Y ese premio terminaría siendo la conclusión perfecta para una temporada que había comenzado con una pregunta mucho más simple. ¿Qué podía hacer Abby Steiner después de perderse los Juegos Olímpicos? La respuesta fue contundente. Podía convertirse en una de las mejores atletas universitarias del país y comenzar a construir una carrera internacional. El reconocimiento definitivo llegó con el Bowerman, el premio más prestigioso del atletismo universitario en Estados Unidos. Para Steiner, recibir este galardón significó mucho más que añadir otro trofeo a su colección.
Representaba la confirmación de una temporada en la que había combinado velocidad, regularidad, versatilidad y capacidad para responder en los momentos de máxima presión. El premio analiza el rendimiento de los atletas durante las temporadas indoor y outdoor, por lo que ganar exige mucho más que una actuación excepcional. Steiner había demostrado precisamente esa consistencia. Durante el año conquistó títulos de la NCAA, campeonatos de la SEC y múltiples medallas en pruebas individuales y relevos. Además, fue reconocida como atleta del año en pista cubierta y al aire libre, mientras que también recibió importantes premios académicos. Su rendimiento en las aulas fue otro elemento destacado de su trayectoria. Steiner se graduó summa cum laude en kinesiología y terminó con un promedio de 3,802. También fue reconocida como estudiante atleta del año de la SEC en pista cubierta y al aire libre. Esto demuestra que su disciplina no estaba limitada al entrenamiento. La misma mentalidad que utilizaba para preparar una carrera aparecía en sus estudios: constancia, organización y una búsqueda permanente de excelencia. Al terminar su etapa universitaria, Steiner decidió convertirse en profesional. Y lo más importante es que no tardó en demostrar que sus resultados de la NCAA podían trasladarse al escenario internacional. Poco después de graduarse, ganó los 200 metros en los campeonatos estadounidenses y consiguió su lugar en el equipo nacional. Posteriormente participó en los relevos 4x100 y 4x400 en el Campeonato Mundial de Atletismo, ayudando a Estados Unidos a conquistar 2 medallas de oro. Este paso fue fundamental porque confirmó que Steiner no había sido simplemente una estrella del circuito universitario. Su velocidad podía competir contra atletas profesionales con años de experiencia internacional. La transición al profesionalismo fue, por lo tanto, una continuación natural de la progresión que había comenzado en Kentucky. Su historia también tiene una dimensión personal. Steiner siempre habló de la importancia de su familia y de las personas que la acompañaron durante los momentos difíciles. La experiencia de su hermana Riley, cuya carrera deportiva en la escuela secundaria fue interrumpida por una enfermedad grave, influyó profundamente en su manera de entender el deporte. Para Abby, competir nunca significó únicamente ganar una medalla. También significaba aprovechar una oportunidad que podía desaparecer en cualquier momento. Por eso su recuperación de las lesiones tuvo un significado especial. Una rotura del ligamento cruzado en la adolescencia, los problemas en el tendón de Aquiles y la frustración de perderse los Juegos Olímpicos podrían haber cambiado completamente su trayectoria. Sin embargo, cada obstáculo terminó convirtiéndose en una etapa de aprendizaje. La mayor lección de Steiner fue que el éxito no siempre llega en el momento que uno espera. En 2021 parecía que su gran oportunidad internacional se había escapado. Un año después, estaba rompiendo récords y recibiendo el Bowerman. Esa transformación demuestra por qué la paciencia es una característica tan importante en el deporte de alto nivel. Y su mentalidad quedó perfectamente resumida en una frase que refleja su personalidad: no le gusta ponerse límites. Esa filosofía explica buena parte de su evolución. Steiner no se conformó con ser una buena atleta universitaria. Primero quiso ser campeona de la NCAA, después una de las velocistas más rápidas de Estados Unidos y finalmente una competidora capaz de ganar títulos internacionales. Su temporada histórica también cambió las expectativas sobre su futuro. Con una combinación de velocidad pura, resistencia, técnica y experiencia en relevos, tenía múltiples caminos posibles. Los 200 metros eran su especialidad más evidente, pero sus resultados en los 100 y en los relevos demostraban que podía ser útil en diferentes escenarios. Lo más importante, sin embargo, era que Steiner había aprendido a competir después de una derrota. La lesión que le quitó la oportunidad de estar en Tokio no desapareció de su historia. Se convirtió en parte de ella. En lugar de esconder aquella decepción, la transformó en motivación. Así terminó una de las temporadas universitarias más impresionantes de su generación: títulos nacionales, récords estadounidenses y universitarios, actuaciones decisivas en relevos, reconocimiento académico y el Bowerman. Pero quizá el verdadero logro de Abby Steiner fue demostrar que un sueño retrasado no necesariamente es un sueño perdido. Cuando finalmente dejó Kentucky para comenzar su carrera profesional, ya no era solamente la atleta que había sufrido una lesión antes de los Juegos Olímpicos. Era una campeona, una plusmarquista y una velocista preparada para enfrentarse al mundo. Y esa es precisamente la parte más fascinante de su historia. La temporada que parecía destinada a ser recordada por lo que Steiner perdió terminó siendo recordada por todo lo que consiguió. Su carrera demostró que una derrota temporal puede convertirse en el comienzo de una etapa mucho más grande. Y mientras siga manteniendo la misma filosofía, entrenar, competir y negarse a aceptar límites, el capítulo más importante de la historia de Abby Steiner podría no haber sido escrito todavía.